Muy buenos días, mi nombre es Cristian Axel Yepes Alvarado. El día de hoy vamos a realizar la práctica número 2 correspondiente al laboratorio de electrónica de potencia. El tema a tratar es acerca de un rectificador monofásico de onda completa semicontrolado. A continuación vamos a leer cada uno de los elementos a utilizar y el valor que le corresponde a cada elemento. En este caso tenemos un ángulo de disparo de 90 grados. La carga, tenemos una carga resistiva inductiva con FEN de resistencia 10 ohmios, inductancia 1 milihenrio y una FEN de 50 voltios. Para la fuente de alimentación, la cual es monofásica, tenemos un voltaje de 220 voltios RMS, una frecuencia de 60 Hz. ¿Y qué es lo que se requiere visualizar en los oscilogramas? Tenemos el voltaje tanto de salida como de entrada, la corriente de salida y de entrada, y los voltajes en los semiconductores SCR y diodo. Entonces, a continuación vamos a proceder a realizar lo que es la simulación, para lo cual he puesto aquí los datos para tener una mejor referencia al momento de realizar la simulación. Entonces, procedemos a ubicar todos los elementos. Tenemos aquí la fuente de voltaje AC. Básicamente nos va a permitir alimentar el circuito por medio de una onda senoidal que va variando. Tenemos a continuación en Power Electronics el elemento correspondiente al tiristor. El tiristor es un elemento semiconductor que va controlado por medio de una señal lógica que la podemos ver en el gate, o también conocido como compuerta. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a ubicar un diodo, un diodo. El diodo también es un elemento semiconductor, cual se va a poder polarizar o no dependiendo cómo circule su corriente, ya sea de ánodo o cátodo, que es por medio donde va a circular. Entonces vamos a necesitar dos de estos elementos. Lo tenemos. Entonces procedemos a a unir los elementos por acá. Listo. Vamos a colocar la carga. En este caso la carga, como vimos, es RL más V, que básicamente corresponde a como si tuviéramos un motor. Entonces tenemos aquí la fuente en DC, que también es una forma de alimentación, pero de manera constante. Y tenemos un power electric, perdón, en element, tenemos elementos serios. Como vemos aquí, la resistencia es un elemento pasivo que se opone al flujo de corriente. Vemos que la resistencia es de 10 ohmios y la inductancia en este caso es un elemento que almacena energía y creando dentro de su campo magnético una corriente inducida. Entonces el valor que vamos a tener aquí es de 1 milihenrio. La corriente inicial del inductor va a ser cero. Entonces procedemos a hacer y aquí podemos hacer las uniones. Listo. Para la fuente de voltaje, como ya sabemos, nos piden un valor de RMS. Entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicar por raíz de 2 para obtener el valor pico. Raíz de 2. Listo. Ok. Entonces hacemos la conexión aquí. Vemos que este puerto va de este lado
y el puerto de acá va a ir aquí. Perdón, aquí. Listo. Eh, ya configuramos. Ahora vamos a necesitar para hacer el disparo en la compuerta un pulse generator. Este pulse generator es un bloque generador de pulsos que nos permite determinar la forma de onda de salida. Vamos aquí y vamos a necesitar otro acá. Listo. Listo. Aquí para poder con la configuración y la amplitud 1, el periodo va a ser de 1/60 y la fase va a ser en este caso de 90 grados como nos pide el ángulo de disparo. Entonces eso tenemos que es 1/60 que es el periodo y lo dividimos para 4 correspondiente a 90 grados. Entonces ahí tenemos, ok, para el pulso de acá tenemos que vamos a necesitar nuestro siguiente pulso en 180 grados, pero como le estamos aumentando los 90 grados de aquí, corresponde a 270. Entonces aquí vamos a colocar el periodo es de 1/60 y la fase en este caso sería, primero comienza en 180, entonces sería 1/60. Esto lo dividimos para 2 para que corresponda a los 180 grados y le sumamos el valor que teníamos anterior de 90. Entonces de esta forma obtenemos los 270 grados. Le damos OK. Listo, entonces ya tenemos todos los parámetros, resistencia de vía, inductancia y la FEN que corresponde a 50 volts. Entonces ya estamos listos para poder visualizar las gráficas. En este caso vamos a necesitar un scope para poder verificar cada gráfica de acuerdo a la conveniencia. En este caso, de este lado vamos a ubicar 3 puertos y aquí le ponemos para poder visualizar de una mejor forma la gráfica. Listo. Entonces, ¿qué es lo que cuáles son las mediciones a realizar? Tenemos un measurement, vamos a necesitar medir la corriente, un medidor de corriente y un medidor de voltaje. Entonces, para el medidor de corriente, lo vamos a ubicar aquí para medir la corriente. Esta es la corriente de salida y sub out. Ok, corriente de salida. Aquí vamos a poner nuestro voltaje de salida y tenemos voltaje de salida, voltaje out. Listo. Que vamos a necesitar por acá un voltaje de entrada.
Listo, tenemos un voltaje de entrada. Eso. Por otra parte también vamos aquí a necesitar una corriente de entrada. Aquí, la corriente de entrada. Listo. Tenemos, ya tenemos la corriente de entrada, la corriente de salida, voltaje de entrada, voltaje de salida. Y vamos a necesitar, vamos a ver, vamos a necesitar medir los voltajes. Entonces, aquí vamos a colocar otro medidor de voltaje. Bueno, antes que nada vamos aquí a nombrar como TH1 el tristor 1, de aquí como un tristor 3, de aquí como diodo 2, diodo 4. Entonces vamos a necesitar aquí los voltajes, 4 voltajes para cada semiconductor. Listo. Entonces este va a ser voltaje tristor 1, perdón, el 3. Ya tenemos voltaje del tristor 1, voltaje del diodo 2 y finalmente tenemos el voltaje del diodo 4. Entonces tenemos tristor 1, ya listo. Y bueno, ahorita vamos a usar aquí este elemento go-to y el from, que básicamente nos van a permitir recibir la señal y enviarla directamente al osciloscopio, evitándonos tener demasiadas ramales. Entonces colocamos aquí uno, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Listo. Tenemos aquí voltaje del tristor 1, voltaje del tristor 3, voltaje del diodo 2 y voltaje del diodo 4. Perfecto. Entonces aquí vamos a necesitar un MUX para poder verificar. En esta entrada vamos a tener aquí, vamos a tener por acá, uno por acá, y por acá.
Aquí vamos a tener voltaje de entrada. Ah, aquí me falta este de aquí, que corresponde a voltaje de salida. O corriente de salida. Tenemos acá, y tenemos voltaje de entrada. Y aquí tenemos la corriente de entrada. Aquí nos falta cambiar corriente de entrada. Corriente de entrada, voltaje de entrada. Voltaje de salida, corriente de salida. Y la voltaje de activista. Aquí, corriente de entrada, voltaje. Ya, entonces acá tenemos voltaje de entrada, listo. Voltaje de salida, listo. Vamos aquí la corriente de salida. ¿Sí? Y la corriente de entrada. Listo. Tenemos eso. Ahora para poder visualizar la parte de los voltajes, vamos a crear otro scope y a colocar otra entrada. Ok. Entonces aquí vamos a colocar voltaje del tiristor 1, voltaje del tiristor 3, voltaje del diodo 2 y voltaje del diodo 4. Ok. Entonces tenemos aquí todas las mediciones. Tenemos la parte del stock time, los voltajes, la salida, tenemos todos los parámetros. Entonces vamos a hacer la simulación. Ok, aquí falta ubicar el power. El power y básicamente, como pueden ver, esa es la función de permitirnos poder visualizar las gráficas. Entonces, modelamos nuevamente. Podemos ver aquí las gráficas. En este caso vamos a ubicar las leyendas y, y a poner los nombres a rotular las gráficas. Ya tenemos aquí voltaje de entrada como voltaje de salida. Ya tenemos corriente de salida. Y en la tercera tenemos corriente de entrada. Vamos a ver aquí. Ahí tenemos gráficas. Todo en orden. Listo. Ahora vamos a rotular aquí.
voltaje del tiristor 1, voltaje del tiristor 3, voltaje del diodo 2 y voltaje del diodo 4. Ok, bien, entonces vamos a proceder a, realizar, a hacer el análisis. O sea, bueno, aquí como podemos ver durante todo un periodo, lo podemos dividir en 4 partes. Entonces, comenzando por aquí, lo que es los voltajes en cada semiconductor, podemos ver que en los voltajes del diodo 2 como el diodo 4, se va a dar que se cumpla que el voltaje ánodo cátodo, en este caso el voltaje ánodo sea mayor. Por eso es que el voltaje del diodo 2 en un primer instante es constante, el valor de 0, porque no se encuentra polarizado correctamente. Y esto se da a la inversa porque en un instante la corriente fluye en un sentido, en otro instante la corriente fluye en otro sentido. Todo esto lo vamos a poder verificar mejor en la parte del análisis de estas gráficas. Asimismo, con el voltaje Bristol 1, podemos ver que en un instante toma el valor de voltaje de la fuente AC, perdón, de la fuente DC, de la FEN, 50 voltios, hasta un momento en el que comienza a generar, se comienza a disparar el generador de pulso, haciendo que este voltaje aumente, hasta que se repite el proceso. Vemos que el voltaje es negativo, ya porque como mencioné anteriormente, primero se da en un sentido de la corriente y luego se da en otro sentido. Entonces, para una mejor explicación del tema, vamos a proceder a realizar unas modificaciones para poder visualizar mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar a continuación? Vamos a, vamos a requerir, en este caso, de las corrientes en los tiptores. Entonces, tenemos esto. Vamos a ubicar más medidores de corriente. Entonces, tenemos aquí, tenemos, y tenemos una corriente, tenemos otra por acá. Entonces, aquí tenemos corriente del tiristor 1 y acá tenemos corriente, corriente del tiristor 3. La arca vamos a ubicar aquí la corriente, en el diodo 2, corriente en el diodo 2 y acá se pone la corriente en el diodo 4.
Listo, tenemos eso. Ya, entonces vamos a ubicar un GoTo. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ponemos acá. Y ponemos acá. Entonces, a ver, tenemos aquí la corriente en el thyristor 1. Tenemos por acá la corriente en el thyristor 3. Tenemos acá la corriente en el diodo 2. Y aquí corriente en el diodo 4. Listo. Entonces aquí vamos a cambiar un poquito el osciloscopio. Poner 6 entradas. Listo. Entonces vamos a colocar la corriente de salida por aquí. Vamos a necesitar otro de estos elementos. Aquí. Ya. Entonces aquí vamos a poner la corriente en el tiristor 1 y la corriente en el tiristor 3. Vamos a poner por acá. Aquí vamos a poner la corriente en el diodo 2 y la corriente del diodo 4. La otra entrada vamos a ponerla aquí con la corriente de entrada. Y finalmente vamos a ubicar la señal del pulse generator. En este caso entra aquí y tenemos la de acá. Entonces tenemos ahí, tenemos pulse generator 1 y pulse generator 3. Aquí tenemos pulse generator 1, pulse generator 3. Ok, entonces aquí tenemos que hicimos nada más fue agregar las corrientes en el diodo 2, corriente en el diodo 4, la corriente en el tiristor 1, corriente en el tiristor 3 y agregar un medidor de pulso. Entonces tenemos todas las señales por acá y vamos a ver unos gráficos. Listo. Bueno, en este caso aquí
En este caso aquí vamos a rotular por acá. Sería corriente del diodo 2, corriente del diodo 4. Eh, Acá sería corriente de entrada, corriente de entrada, corriente de entrada, y la 6 sería un pulso elector 1 como pulso elector 3. Aquí tenemos, y tenemos, aquí tendríamos corriente del tiristor 1 como corriente del tiristor 3. Entonces tenemos corriente en diodo, corriente en tiristor, corriente de salida, corriente de entrada y los pulsos. Ya, entonces vamos a hacer el análisis. Aquí, entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Entonces, vamos a dividirlo en 4 etapas. Como podemos ver, el periodo concluye en este tiempo, aproximadamente 0.1718. Entonces, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa. En este caso, tanto la primera etapa como esta tercera etapa tendría el mismo análisis, porque en un primer instante podemos ver el voltaje de entrada. En este instante comienza el circuito a emanar este voltaje, pero tenemos que un voltaje de salida es de 50 voltios, que es el voltaje de la FEN. ¿Por qué se da esto? Porque podemos ver que tanto la corriente de salida, es decir, la corriente que circula por la fuente RL, por la carga RL, es cero. Entonces, el voltaje que mide, el voltaje que mide aquí sería este, ya que al pasar la corriente por este circuito es cero. Como podemos ver, el medidor aquí de voltaje es lo que está midiendo el voltaje de la FEN, el voltaje del inductor y el voltaje de la resistencia. Entonces, en este caso, como la corriente que circula es cero según la gráfica, podemos deducir que este valor de resistencia es cero, el valor de la inductancia de voltaje es cero. Por lo tanto, nuestro valor de salida es la FEN. Entonces, es por esa razón que podemos ver el voltaje de salida en 50. Y tanto el diodo 2 como el diodo 4 y el tiristor 1 y el tiristor 3 no tienen, ni la corriente de entrada tienen un valor de cero. Esto es porque no se está dando una transferencia de potencia desde la parte de alimentación hacia el resto del circuito. Entonces, el mismo análisis corresponde a esta tercera parte, ya que ahí se está reproduciendo nuevamente el análisis, pero en este caso el voltaje va en sentido inverso. Entonces, ¿qué sucede en esta segunda parte? Que es aquí donde vamos a comenzar a ver la rectificación. En este caso, como podemos ver, el pulso, que es el generador 1, que corresponde al del tiristor, en ese instante que corresponde a 90 grados, se dispara el pulso. Es decir, que en ese instante nuestro voltaje, en este caso de salida, comienza a tener, o más bien tiene, el mismo valor de entrada, como podemos observar en la gráfica. Tanto la corriente de salida como la corriente en el tiristor 1 y la corriente en el diodo 2 tienen el mismo valor, tienen la misma gráfica. ¿Por qué se da eso? Porque
Como podemos ver aquí, decimos que en ese instante, que es el segundo, vendría a ser el segundo semiciclo, donde ya comienza a- donde ya se dispara el tiristor. ¿Qué sucede? En ese caso, la corriente comienza a fluir por este ramal, yendo al tiristor 1, porque el tiristor 3, como podemos ver aquí, porque el tiristor 3 que está de color azul en ese instante es cero, porque la corriente al circular por este circuito o sea, atravesaría el tiristor 3 en el sentido cátodo-ánodo, por eso no se polariza, entonces continúa directamente su camino por la carga. En este caso, como ya está ocurriendo una carga por una corriente por esta carga, también tenemos una corriente de salida que toma este valor, que es igual a lo de los tiristores, porque comienza a recorrer, a seguir el camino. Entonces, por el lado de acá, procede a ir por el diodo 2, como podemos ver aquí. El diodo 2, que es el de color amarillo, toma el mismo valor de la corriente de salida y del tiristor. Entonces, ¿cuál es lo interesante aquí? Que no puede ir por el diodo 4. La razón es sencilla, simplemente porque si la corriente iría por este diodo, tendría que nuevamente atravesar, ya sea por dos caminos, por el tiristor 1 o por la fuente. En este caso, por el tiristor 1 no podría porque estaría emanando una nueva corriente, lo cual no es conveniente. Y por el camino de acá es imposible que pueda ir, ya que en un primer instante dijimos que la corriente fluye en este sentido y está saliendo por el terminal positivo. Y una corriente sabemos que para que se cumpla el camino debe terminar por el terminal negativo. Entonces es imposible que en un instante salga por el terminal positivo y al finalizar siga o termine por el terminal positivo. Entonces eso no se puede, no puede ocurrir. Es por esa razón que ocurre que la corriente pasa por el diodo 2 y llega al terminal negativo. Entonces, de esa forma termina ese primer análisis en cuanto al primer disparo. Entonces, como dije anteriormente, el tercer análisis corresponde al mismo análisis de la primera parte, donde la fuente es de 50 voltios y todas las corrientes de salida, de entrada y las del diodo y tiristor son cero. Entonces, en este cuarto análisis, ¿qué es lo que sucede? Podemos ver que el análisis es muy parecido también al, al análisis 2, pero ¿cuál es la diferencia? Aquí la diferencia es que el voltaje está en sentido inverso, es decir, toma valores negativos. Podemos ver que el voltaje de salida nuevamente tiene un valor similar al voltaje de entrada. ¿Por qué será eso? Como dije anteriormente, aquí ya existe una corriente. Aquí ya existe una corriente de salida en este análisis. Por ende, como ya existe una corriente de salida, va a existir una caída de voltaje en la carga. Entonces también tenemos aquí el voltaje de la fe y es por eso que toma el valor del voltaje de entrada. Entonces, aquí la corriente de salida ya estamos diciendo que en este caso, bueno, en este caso, ¿cómo recorre la corriente? Como estamos viendo que el voltaje va en sentido inverso, la corriente ya no va como ese primer instante que recorre por este sentido, sino que recorre por el sentido de acá, recorriendo la corriente por el diodo 2. Eso lo podemos ver aquí, que la corriente del diodo 2 es de color amarillo. Entonces podemos ver que circula la corriente por el sentido de aquí. Bueno, aquí sería la corriente. A ver, aquí la corriente circula por el divisor tránsito. Circula por este sentido, no puede ir por el diodo 2 porque como estamos viendo la corriente en el diodo 2
cero. Entonces no tiene sentido que vaya por ahí. Entonces, ¿por dónde recorre? Por la corriente del tiristor 3, que es de color azul. Como vemos, tiene el mismo valor de la corriente de salida. Entonces, toma este sentido y en este caso no puede regresar al tiristor 1, obviamente porque no está cumpliendo el sentido correcto. Además que de este lado, si la corriente iría así, no existe esa polarización, ya que iría desde cátodo a ánodo, cosa que no es correcta. Entonces toma este camino yendo por la carga RL, por la FEN, y en este caso nuevamente, ¿por qué no toma el diodo 2? Primero, porque aquí la corriente del diodo 2 es cero. Mediante gráfica podemos deducir eso. Y mediante el circuito deducimos que no puede ir por aquí, porque si dijimos que la corriente está circulando por este ramal, no puede, por este ramal de polaridad negativa, no puede regresar por la misma polaridad. Entonces, algo que está incorrecto. Entonces, ¿qué pasa? Que la corriente continúa su camino por el diodo 4. Como podemos ver aquí, la corriente en el diodo 4 eh, tiene un valor igualmente de salida. Entonces, continúa por el camino del diodo 4 y para terminar el circuito, si aquí salió por terminal negativo, debe terminar por el terminal positivo. Entonces, podemos ver, se cumple aquí dos análisis. Cuando se da el primer pulso, la corriente corre en este sentido, por aquí, continúa por acá, va hacia la carga y termina su camino por el diodo 2. Como podemos ver, tiristor 1 y diodo 2. Tiristor 1 de amarillo, diodo 2 de amarillo. ¿Ya? Entonces, en el siguiente análisis, donde se da el siguiente pulso, el siguiente disparo, podemos ver que es el sentido contrario. Es más, aquí podemos ver que la corriente de entrada va en el sentido negativo. Eso quiere decir que recorre de más a menos. Es por eso que en este análisis, ahora la corriente va en este sentido, yendo hasta el tiristor 3, pasando por la carga y recorriendo el diodo 4. Entonces estamos hablando del tiristor 3 y diodo 4, que están de color azul y color azul, que son los que funcionan en ese circuito, en ese instante. Entonces, de esta manera queda explicado el funcionamiento del circuito y de sus gráficos. Entonces aquí podemos ver cada una de las leyendas y cómo está parcializado cada uno de los oscilogramas. Entonces, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.